¿Me confirma si estás viendo la presentación? Sí, señor. Cadenas globales de valor y decisiones operativas. Ok, gracias, José. Pues bienvenido a nuestra tercera y última web conferencia del curso Administración de Operaciones y Cadenas Globales de Valor. José, en cualquier momento que consideres necesario, abres tu micrófono e intervienes, ¿sí? Ya sea para complementar, corregir o algún aporte que tengas importante para que quede mejor esta web conferencia. Entonces, hoy vamos a tratar qué es el concepto de cadena de valor. Básicamente, en una organización, sea pequeña o grande, se da un proceso que es desde los proveedores, ya sea de servicios, de materiales, de materias primas. Se capta eso del contexto, ¿cierto? Puede ser la misma energía, el agua, materias primas. Dentro de la organización se da un proceso de transformación y finalmente hasta tener el producto terminado y luego viene el tema de la distribución para cada cliente. Entonces, todo eso en cada paso, desde los insumos, la producción, el procesamiento, la distribución y el consumo, eh, permanentemente se le está añadiendo valor, ¿sí? Para, pues, beneficio tanto de los clientes como de la empresa que está produciendo ese producto. Entonces, por eso es que se habla de cadenas de valor, porque desde que nos están trayendo los insumos hasta que los estamos distribuyendo a nuestros clientes, eh, pues se está agregando valor. Entonces, básicamente ese es el concepto clave y por eso en los problemas que vimos en las dos unidades anteriores, ayudan a facilitar eso, conocemos herramientas para procesar mejor esta información y añadir valor. Entonces, por ejemplo, tenemos el método de la ubicación de una planta, equilibrar a ver dónde queda mejor ubicada, que se le facilite para nuestros proveedores o se le facilite para nuestros clientes. Eh, También el método del transporte, ¿sí? Cómo vamos a hacer la distribución desde las diferentes plantas a nuestros diferentes clientes, o sea, desde las ofertas hacia las demandas. Entonces, siempre está presente eso y entonces yo quisiera que las técnicas que vimos anteriormente las tengamos presente al momento de estudiar este tema. Entonces, uno de los elementos claves es el relacionamiento con nuestros proveedores. ¿Sí? Allí es donde básicamente tendríamos que hacer alianzas estratégicas con nuestros proveedores porque nuestros proveedores de alguna forma son socios nuestros. A ellos les conviene que a nosotros, o sea, a los que producen, a los que transforman sus materias primas o lo que nos están proveyendo, le vaya muy bien porque eso de alguna forma les garantiza que se les continúe comprando. Entonces allí hay un elemento clave que es la sostenibilidad en el tiempo o la perdurabilidad, tanto de nuestra organización que hace los procesos de transformación, como de las organizaciones que nos proveen las materias primas y
y las organizaciones que distribuyen nuestros productos. Entonces, habría que aprovechar todas las capacidades de los proveedores. Eso nos permitirá reducir costos, o sea, hacer economías de escala. Asegurar lo que, de alguna forma, lo que les comentaba, la continuidad de la cadena de suministro, que es básicamente garantizar que esa cadena sea sostenible y perdurable. Limitar los riesgos. Por ejemplo, en estos momentos hay unos problemas, por ejemplo, con los contenedores, con los distribuidores. Entonces, de alguna forma, buscar que nosotros seamos, que en los convenios y en las alianzas tengamos los privilegios de que el suministro nunca nos va a faltar, ¿sí? Lo que pues, de allí desencadena que se debe aumentar la capacidad de respuesta. Y ganar visibilidad de los precios futuros y protegerse contra la volatilidad de los precios. Por ejemplo, en el caso de, en los últimos meses, que ha subido tanto el dólar, entonces se imagina el problema para quienes trabajan con materia prima importada. Entonces, habría que buscar salvaguardas, incluso hay unos determinados seguros que te protegen contra el riesgo cambiario y entonces allí habría que aprovechar eso. Entonces son muchos los elementos que debemos de tener en cuenta para esto. José, ¿tienes algo que aportar o agregar? ¿O va bien la cosa hasta allí? Al momento no, al momento voy bien, de pronto más adelante un apoyo para el desarrollo de la rúbrica, de pronto más adelantico o al final. Ah, bueno, listo. Luego viene lo que es la deslocalización productiva. Por ejemplo, en los últimos 30 años, China se convirtió prácticamente en la maquila del mundo y China y países de esa región, por ejemplo, Indonesia, Taiwán. Entonces, las empresas, sobre todo las estadounidenses, trasladaron todo, o sea, le encargaron o tercerizaron toda su operación de transformación, lo que fortaleció a China. Y, por ejemplo, ahora en la pandemia se puso de presente, se evidenció esa vulnerabilidad con que quedó Estados Unidos, porque prácticamente Estados Unidos desmontó su aparato productivo a favor de los chinos, cosa que lo fortaleció. Y ahora Estados Unidos tiene un fuerte problema con China por ese fortalecimiento. Pues Trump no es santo de mi devoción, pero él argumentaba eso y él abogaba mucho por repatriar toda esa industria de transformación china. ¿De qué quedó de Estados Unidos? Las marcas. Sí, entonces vos compras la marca, pero el producto es fabricado en China. Entonces esa sería la situación de la deslocalización productiva, pues cosa que habría que evaluar. Ahí lo estamos hablando en el plano global. Acuérdense que estamos hablando de cadenas globales de valor, pero a nivel local también, porque por ejemplo, cuando nosotros dentro de nuestro proceso productivo tercerizamos un alto porcentaje, lo que en nuestro medio se ve bastante en las confecciones, ¿cierto? Entonces se terceriza eso y, y se dan otras formas de producción, por cierto, muy cuestionadas también. Aquí tenemos un ejemplo de la administración de la cadena de suministro, como es el caso Toyota. En Toyota fue que se dio este tema de just in time, o sea, justo a tiempo. Entonces, ellos
aprovecharon eso muy bien y son el modelo, el paradigma del justo a tiempo. ¿Por qué? Porque les recuerdo, nosotros, por ejemplo, vimos el tema de inventarios y uno de los elementos claves de este justo a tiempo es inventario cero. Y para eso requería o requiere de una alianza estratégica muy fuerte con el proveedor, que yo no me tengo que preocupar de si me está faltando tal material o tal repuesto. ¿Por qué? Porque el proveedor es el que administra eso y él es el que me dice, el que me va entregando los materiales justo en el momento en que yo los necesito. Entonces, por ejemplo, en una ensambladora de carros Toyota, ellos no tienen que preocuparse por tener un inventario grandísimo de llantas allí disponible, que por cierto es muy costoso, sino que el proveedor dice, aquí están ensamblando, por decir una cifra, 100 autos diarios. Entonces les traigo 500 llantas diarias para que hagan ese ensamble completo. 500 porque hay que incluir la llanta de repuesto. Entonces, básicamente sería eso, lo de esta filosofía de Toyota. Y otra cosa es que en general dentro de la cultura japonesa, que se llama la teoría Z, recuerdo un libro de William Uchi que se llama La teoría Z, de allí se plasma mucho la cultura organizacional de Japón, pero ciertamente pienso que en los últimos años se ha occidentalizado bastante y se ha desdibujado esa teoría Z de la cultura japonesa. Entonces, allí nosotros, los occidentales, miramos o esperamos siempre resultados a corto plazo, inmediato plazo. Por ejemplo, lo vemos en los técnicos de fútbol. Aquí un técnico de fútbol lo cambian cada 3 meses. ¿Por qué? Porque los directivos no aguantan tener un programa de largo plazo para sacar un equipo adelante, sin crisis financiera, sin crisis deportivas y esperar resultados a largo plazo. Entonces, uno de los elementos claves de esta filosofía es el largo plazo. ¿Sí? Lo otro son los procurar buscar los resultados correctos. ¿Sí? Entonces es como tener un flujo continuo de producción. De esta manera los problemas siempre saldrán a flote. Y entonces hay dos elementos que complementan mucho este flujo continuo, como es el pull. El pull es tirar. Nosotros aquí en Colombia estamos acostumbrados a un sistema push, que el sistema push es empujar. Entonces, tenemos el proceso ABC, donde se dan las tareas ABC. Entonces, el que hace la A le pasa una cantidad de productos al B y ahí se le amontonan y eso es push, eso es empujar al que sigue con la tarea siguiente. Los japoneses proponen en este Toyota es el pull, tirar. Es de que está el proceso primero A, primero B y tercero C, y el C le está pidiendo al A, o sea, le está, tirar es como jalar. Sí, no es de que tiramos una cosa, no es el sinónimo aquí en este caso es jalar. Entonces yo jalo al proceso que me antecede. Sí, y da muchos mejores resultados y se garantiza el principio 2, que es el flujo continuo constante. Que las cargas estén equilibrados. ¿Sí? Los problemas se pueden estudiar con el famoso diagrama de Ichikawa o espina de pescado, que busca cuál es la causa raíz. Les recuerdo que el diagrama Ichikawa, lo que es en los
en los sistemas productivos considera 4 M's, materia prima, mano de obra, máquinas y métodos. José, tú conoces el diagrama de Chicago o espina de pescado, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bueno. Y vamos viendo cómo todo esto se va ensamblando, esta filosofía con todas estas herramientas como las 5S, el diagrama de Chicago, etcétera. El Kanban, ¿sí? Bien. Y eso de alguna forma nos garantiza la mejora continua, o sea, no hay procesos perfectos y muchas veces en las herramientas que nosotros hemos visto aquí en administración de operaciones, generalmente son herramientas matemáticas que buscan optimizar, y hablamos mucho de la función objetivo a optimizar, pero no se trata exactamente de optimizar, sino de hacer lo mejor que se puede, y ahí da lugar al mejoramiento continuo, siempre estar mejorando. Hay otro principio básico, es que se estandaricen las actividades, ¿sí? Y lo otro es que haya un control visual, que es clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener, ¿sí? Y que la tecnología sea fiable. No vamos a comprar o a tener una tecnología que nos genere ciertas dudas. El otro elemento, que es el tema, digamos, central de la tercera unidad de este curso, es añadir valor, ¿sí? Entonces, pero añadir valor desde el punto de vista del talento humano. Aquí yo recomiendo un libro de Peter Senge que se llama La Quinta Disciplina. Allí este autor habla de las organizaciones que aprenden y a este aprendizaje organizacional, obviamente que con las organizaciones están las personas, si no hay personas no hay organización. Entonces él insiste mucho en ese aprendizaje organizacional y personal, pues esa es la razón por la que todos de alguna manera siempre estamos estudiando, porque queremos aprender y con nuestros conocimientos añadir valor. Y que sean aprendizajes perdurables. No quiere decir que con lo que aprendimos nos quedamos. ¿Por qué? Porque aquí vuelve el tema del largo plazo y evitar las modas. Sí, no sé si José tenga ya para recordar en la época de los 90, la reingeniería mal entendida en nuestro medio, que llegaba el trabajador a la casa de su familia asustado. No, y es que en la empresa van a hacer reingeniería y van a volar cabezas. Sí, entonces, digamos que era una moda en ese entonces y que había que, la reingeniería entendida como recortar personal, cuando la reingeniería se trataba era de una multiplicación exponencial del crecimiento de la empresa. Tanto es así que ya en esta década, quizás en la anterior, se habla del crecimiento exponencial. Aquí también recomiendo otro libro muy importante, que es la teoría de restricciones de Elitan Yau, para que ustedes la tengan presente. Entonces, esto se trata de desarrollar personas y equipos, ¿sí? Que se sepan autocontrolar, ¿sí? Y entrar dentro de esa dinámica de aprendizaje organizacional, el aprendizaje de red, porque de nuestros socios proveedores o nuestros socios distribuidores, ¿sí? Ayudándoles pues para mejorar.
Y tenemos una cuarta elemento clave en esto de la filosofía Toyota, que es la resolución continua de los problemas fundamentales, ¿sí? Que refuerza lo anterior, que es el aprendizaje organizacional, ¿sí? Donde no se trata de ese líder o ese jefe que piensa que tiene un ejército de servidores que están atentos a servir cuál es su necesidad. No, se trata de un jefe, un líder que esté al servicio de sus colaboradores. Entonces, no es el que vive allá en su torre de marfil, no, es el que va a la planta, habla con los distribuidores, con el aparato de logística, para identificar de primera mano las situaciones que se presentan, ¿sí? En donde llega a consensos, ¿sí? Y cuando llega a consensos, pues los implementa rápidamente. Nosotros, los occidentales, y es una crítica que nos hacen los orientales, es que decidimos muy rápido, ¿sí? La decisión es súper rápida, pero la implementación es muy lenta, ¿sí? Nada más mire el metro de Bogotá. ¿Cuánto se va? Ya decidieron, entre otras cosas, la decisión no fue rápida porque se demoraron más de 50 años en decidirlo. Pero ¿cuántos años irá a tomar la implementación de esa decisión? Entonces, sería eso. Los japoneses, ellos la piensan mucho y se demoran para tomar la decisión, pero cuando toman la decisión, la implementan muy rápidamente, ¿sí? Entonces, básicamente, eso genera un aprendizaje organizacional. Y para complementar el tema, está lo que es la gestión de las redes del transporte, ¿sí? Que están directamente asociadas con el sistema que nos provee materias primas o con el sistema que distribuye nuestros productos terminados. Entonces, aquí hay unos elementos claves que empiezan por la planificación, el aprovisionamiento. Aquí los remito a todos esos modelos de inventario que vimos en la unidad 1, a la producción, al balancear una planta de producción, ya con el producto terminado, la distribución, y finalmente el servicio al cliente, que para mí eso es indelegable. La organización debe conocer de primera mano todas las inquietudes del cliente para brindarle un mejor servicio. Entonces hay unos factores claves, por no llamarlos variables, que es el producto o mercancía que se va a transportar, bajo qué condiciones, requiere una cadena de frío, etcétera. La ubicación de los clientes. Aquí en Colombia se ha logrado un sistema logístico con empresas especializadas como Servientrega y otras que se me dan el nombre, pero pienso de que hemos avanzado mucho. Los espacios físicos de almacenamiento que sean bajo unas condiciones, digamos, de que se conserven los materiales o los productos, que se puedan ubicar muy fácil, que se puedan gestionar, pero si estamos hablando dentro de la teoría Toyota, de la filosofía Toyota, pues la idea es de que los inventarios sean los precisos, porque ya sabemos que el inventario cuesta hacer el pedido, cuesta mantenerlo y un costo significativo la inversión que queda inmovilizada allí en dichos inventarios, ¿sí? Tener empacadores certificados y la amplia flota de transporte, que no necesariamente tiene que ser de la empresa, sino que podría ser tercerizada, porque para que la empresa o la organización
se dedique a su función misional. Y esto genera unas ventajas como es el ahorro de los recursos, mayor seguridad, mejor calidad en el servicio, capacidad a las respuestas imprevistas y mayor productividad. Y hay unos indicadores de gestión logística que es muy importante tener en cuenta. Sí, pero básicamente aquí no me voy a detener mucho. Ahí queda la diapositiva, sino que muchas veces nos excedemos en el indicador, ¿sí? O en mucha cantidad de indicadores. No, es tener los indicadores precisos y que midan realmente lo que interesa, ¿sí? No tener indicadores por indicadores y tampoco estar sometida a la dictadura del indicador, que por esa dictadura del indicador es que se dieron esa lamentable historia en nuestro país como son los falsos positivos, porque el general Montoya pedía resultados en litros de sangre. Entonces, eso sería todo, José. Eh, no sé si tú quieres aportar o me dijiste un elemento para complementar. Aquí está también Leonardo Antonio, María El Pilar, les agradezco mucho su asistencia. No me di cuenta a qué horas entraron Leonardo y María El Pilar, o María Pilar. Entonces, escucho sus comentarios o inquietudes que tengan con respecto al curso en esta tercera unidad. Buenos días, estimado director y compañeros. Soy el estudiante José Monroy. Ahorita el profesor acabó de explicar, tomé nota en unos temas porque son relevantes como tal, más que todo eh, el tema de cómo maneja Toyota su sistema de cadena de producción global. Pero en sí, ya entrando a la pregunta que tengo, profesores, en el foro hace unos días hice un aporte de la contextualización del primer tema sobre el desarrollo del trabajo. Veo que ese primer tema es bastante amplio, lo intenté sintetizar en sistemas de administración, tipos de sistemas de administración, los sistemas de administración de control, administración de cadena de suministros, obviamente los factores de la cadena de suministros, los tipos de cadena de suministros y pasando también por los indicadores claves de desempeño, los KPI logísticos, para así terminar prácticamente en los módulos del Microsoft Dynamics, que es de lo que pide prácticamente el primer tema. Como es bastante tema, pues obviamente me parece que esos son los temas que serían abordar. No sé si me alargué en el tema de la contextualización o logré sintetizar el tema como tal. Como segundo punto, está ya prácticamente en ese desarrollo del primer problema, que prácticamente lo que dice es cómo implementaría una solución que pueda desarrollar un sistema de administración de las relaciones con los proveedores para garantizar la competitividad de las siguientes organizaciones. Entonces el tema acá ya se convierte en que el análisis de las organizaciones que piden acá, primero, por ejemplo, está un ente de fomento para garantizar los recursos a estudiantes que quieran estudiar en una universidad. Prácticamente ahí el tema para iniciar a desarrollar ese problema creo que es saber quiénes son los proveedores de ese ente de fomento. Acá está, digamos, lo que yo percibí, que creo que los entes para ese fomento, para garantizar los recursos a estudiantes, creería que los proveedores prácticamente habrían diferentes. Podría ser uno el Estado, otro podrían ser donaciones, otro proveedor de recursos para ese ente de fomento, obviamente son los mismos estudiantes, una vez se gradúen y empiecen a pagar su crédito como tal. No sé si ese enfoque con esos proveedores está de pronto alineado o posiblemente acertado, profesor, para poder desarrollar ese punto, porque no sé si
esos son los proveedores de esa organización. Bien, José, me parece muy importante tu intervención y la inquietud que tienes. Bueno, voy a tratar de glosarlo muy sintéticamente como los dos elementos claves que identifico en tu intervención. Por ejemplo, si ustedes miran en las actividades anteriores, yo les insistía mucho en la fundamentación teórica sintética. ¿Por qué? Porque ustedes no podían abordar un problema de inventario, un problema de transporte o una red sin antes conocer de qué se trata eso, ¿no? Entonces, allí, básicamente también yo les insisto en esta vez que tengan una fundamentación teórica para abordar cada elemento. Y el otro elemento es de que esa elaboración teórica sea muy sintética, o sea, ¿qué es lo que les queda a ustedes claro? Que hay veces, lo que noté en sus trabajos es que algunos sí sintetizan, me atrevería a decir, demasiado, que se pierde incluso claridad, pero otros se extienden mucho. Entonces, que ustedes, y yo no sabría decirles de pronto una fundamentación teórica de cuántas páginas, ¿no? Las que sean necesarias, pero muy, o sea, muy al grano, ¿sí? Por ejemplo, miren que el tema de la filosofía de Toyota, pues qué pena colocarme como ejemplo, pero lo sinteticé en tres o cuatro diapositivas y sobre eso se ha escrito cualquier cantidad de libros, ¿sí? Pero no se queda como con lo esencial. Y con eso esencial es que ustedes se deben de quedar cuando ya ustedes terminen este curso o incluso cuando terminen la maestría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes no se van a acordar seguramente dentro de 3 meses o dentro de un año de cuáles eran esas fórmulas de inventario. Pero ustedes saben que existen unos modelos de inventario y cuando ustedes lo requieran, ustedes lo van a consultar. Y así es con todo, ¿sí? Entonces, eso sería como un primer elemento que es apuntarle al entendimiento, primero, que ustedes entiendan de qué están hablando y segundo, que eso quede expresado de una manera muy sintética. Lo otro, sí, hay un ejercicio en que preguntan sobre diferentes organizaciones y cómo plantear esto. Y planteabas el caso, por ejemplo, de la universidad, ¿sí? Sobre, digamos, qué insumos necesita o qué recursos necesita. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una universidad presencial, obviamente que requiere de una infraestructura física que tenga, digamos, los salones suficientes, que tenga los profesores suficientes, laboratorios, campos deportivos, etc. Pero si estamos hablando de una universidad como la UNAD, la universidad tiene que tener es una infraestructura tecnológica muy robusta, ¿sí? Entonces, allí sería básicamente eso, lo mismo con un hospital, ¿sí? Tendríamos que hablar de la infraestructura física, con qué indicador se mide un hospital. Ahora en la pandemia aprendimos que es como por el número de camas, el número de UCIs, el número de médicos, etcétera. Esos serían como los indicadores para determinar esa infraestructura que requiere ese tipo de prestación de servicio. Entonces, no sé si te logré entender la pregunta y contestártela, José. Profesor, con la
con las preguntas ya puntualmente de la contextualización, sí, sí, obviamente estoy claro y estoy intentando alinear con esas indicaciones. Sin embargo, de pronto, si es posible, es que creo que este tema, este primer tema, para el primer problema, creo, pues cuando yo empecé a investigar, creo que es bastante largo y no sé si me extendí o abarqué de buena manera sintetizada la gran cantidad de contenido para poder Sí, desarrollar el primer problema. Eso es el primero. Como segundo, ya con ese tema de ver la universidad como infraestructura física, dependiendo de la si, modalidad. Te si escucho es presencial entrecortado. o es... Ahí me escucha mejor que pena. ¿Aló? Sí, sí, ya como que te escucho mejor. Entonces, el problema, el profesor me respondió prácticamente una pregunta que estaba más adelante, pero del tipo de organización que estaba preguntando es un ente que fomenta, un ente de fomento que garantiza los recursos de los estudiantes para estudiar a la universidad. O sea, estamos hablando como algo ahí como un ICETEX o algo Exactamente. así. Ajá, Eh, eh, sí. entonces, yo creo que obviamente para poder responder el problema me toca identificar cuáles son los proveedores de esta organización. Y yo creo, o lo que estaba acá mirando era, bueno, uno de mis proveedores de recursos como tal, de recursos económicos como tal, porque eh, sería posiblemente el Estado. Ujú. Otro proveedor podrían ser donaciones y otro proveedor pues serían los mismos estudiantes una vez se gradúen y empiecen a pagar el crédito. Independientemente si sea ahorita en este caso por el tema de ICETEX que ya no va a tener crédito, pero digamos que no es ICETEX sino cualquier ente de fomento para él, creería que son los proveedores. Mi pregunta es si estoy enfocando bien los proveedores para seguir con el ejercicio o quizás estoy un poco desenfocado, profesor. Sí, no, lo que pasa es que no, no estás desenfocado, José. Lo que pasa es que yo entiendo que la pregunta y la situación que se plantea allí es muy amplia. Sí, es supremamente amplia que, por ejemplo, si vos te enfocas a los proveedores de recursos financieros, como lo has expresado, pues está bien, sí, pero por ejemplo, dentro de una universidad se podría hablar de otro tipo de proveedores, por ejemplo, bases de datos, las mismas horas de los profesores. eh, entonces, hay otra serie de recursos que intervienen en ese proceso de formación. Y sí, o sea, dependiendo de la universidad, porque hay universidades privadas que el principal recurso proviene de la matrícula de los estudiantes y unos contratos que hace la universidad. Por ejemplo, la UNAD, que es, a pesar de ser una universidad pública, el 80% viene de la matrícula de los estudiantes y el 20% viene del Estado. Y si, por ejemplo, miramos la Universidad Nacional, como que es al contrario, o sea, la proporción que pagan los estudiantes es mínima frente a lo que da el Estado. Sí, entonces por eso es que el modelo de la UNAD es tan aplaudido. Pero, José, y compañeros, Leonardo y María Pilar. El caso es el siguiente. Estas preguntas o estos problemas de la unidad 3 son supremamente amplios. Entonces, y ustedes siéntanse en la confianza de responderlo desde el enfoque teórico, ¿no? O sea, que ustedes consideren más conveniente, más relevante, eh, o el autor que más
tiene acogida en ese tipo de tema. ¿Por qué? Porque de ninguna manera, al menos yo personalmente, pues yo no diseñé los problemas, el curso, pero yo hago una interpretación de ese diseño. Pero yo personalmente, yo no pretendería que ustedes hicieran una descripción exhaustiva, o sea, que ustedes cogieran todo lo que hay sobre ese tema, ¿no? Ustedes son profesionales, se están formando en un posgrado, tienen un suficiente criterio personal y un análisis crítico de la situación. Entonces, básicamente, desde ese punto de vista, ustedes tienen dos criterios para contestar la pregunta. José, ¿está bien? Como que José se fue o no escuchó. Bueno, escuchemos a María Pilar. María Pilar, ¿tienes alguna inquietud frente a lo que viste de la presentación de hoy o frente a la actividad que estamos trabajando en esta unidad? Todas, Doc. Buenos días. Sí, ¿Tienes muchas? señor, ya estoy claro. Espérame un momentito. Sí, señor. José, bueno, continuemos con María Pilar. Te escuchamos. No, Doc, pues ha Sí, no, sido señor. Escuchemos a José para terminar con José. Qué pena, María. José, te escuchamos. José, ¿te escuchamos? No, parece que José tiene una intermitencia como en la comunicación. María, te escuchamos. Bueno, Doc, o sea, y voy a ser muy honesta contigo, no solamente con esta guía, sino con todas. Para mí ha sido bastante complicado. Gracias a Dios, pues hemos tenido como la colaboración de los compañeros y nos hemos apoyado, pero pues es que no es nuestro fuerte, ¿no? Ajá. ¿Cuál es Entonces, tu sí, pregrado? yo soy especialista en Profe, gerencia bueno, de ya sistemas estoy claro informáticos. con las guías para poder abordar los temas. Señor, ¿me escucha ahí, profesor? ¿Aló? Sí, 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 entrecortado, pero te escucho. Ya no escuchamos. Bueno, José, te pido el favor de que intervenga María Pilar y al final vuelves a intervenir. ¿De acuerdo? María Pilar, te No, escuchamos, lo qué que te pena. estaba diciendo, Doc, pues ha sido como un proceso de apoyo, pues no, yo te soy honesta, no solamente con los compañeros, sino también pues, bueno, con compañeros del trabajo que me han apoyado, pues como con poder entender un poco cada cosa. Para mí muchas de ellas son nuevas, ¿Cuál es tu pero pregrado, María Pilar? yo ¿Cuál es? soy especialista en gerencia de sistemas informáticos. Ajá. ¿Y tu grado? Soy administrador de empresas. Ok, bueno. Sí, Sí, entonces has tenido que buscar apoyo externo para poder claro que resolver sí, esos Doc. Sí, problemas. sí, sí. Yo soy muy honesta. He tenido que buscar el apoyo externo para poder, pues, como entender cosas que son totalmente nuevas para mí. Y pues sí, porque tenemos como la teoría, pero pues igual vamos al ejercicio y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces sí ha sido un poquito como eso, em, pero pues vamos sacando los resultados, ¿no? No, nadie dijo que iba a ser fácil. Ajá, sí. Y entonces, pues tenemos la motivación de sacar, pues igual yo estoy tomando 3 cursos, Ujú. entonces sí ha sido un poquito ponerme como yo soy docente en la UNAD, pero ha sido ponerme un poquito en el papel de los estudiantes. No, claro. Ah, En- no, somos compañeros de trabajo, María Pilar. Sí, En qué centro estás? yo soy del SEAD Tunja.
Ah, ya. Y estás en ECACEN, obviamente. Estoy con ECACEN, sí, señor. Sí, Ajá. estoy con el programa de economía. Entonces sí Sí, ha sido, y pues sí se me une a veces la entrega con la entrega. sí, eso es así. No, no, Entonces, y o sea, y para los que trabajamos en la UNAM, sí nos queda un poquito complicado por, o sea, el tiempo. sí, pero Ujú. entonces ha sido como el acceso a los compañeros que, pues cada cual es especialista en algo, y sí he tenido como apoyo de compañeros que manejan el tema, entonces, bueno, para mí ha sido un poquito más manejable. Ajá. Sí, Pero habrá otros pienso, compañeros que no tengan, me imagino. exactamente, pues porque uno prácticamente tiene a la mano las personas que lo pueden estar apoyando a uno. Ujú. Pero Sí. pues sí, ahí la llevamos, Doc, Ah, aprendiendo sí, mucho. bueno, te doy una noticia, claro que ya no les toca a ustedes, el curso está en acreditación para el 16/1 del 2023. Ah, ya no vamos a Entonces, disfrutar de esas nieves. pues sí, he tratado de simplificarlo al máximo, sobre todo con... Lo que pasa es que el curso, por su nombre o por la temática que es administración de operaciones, que es lo que se conoce como investigación de operaciones, Ajá, eh, básicamente trata son modelos matemáticos de decisión, ¿sí? Y sí. entonces ya cuando la cosa tiene que ver con la matemática, hay veces se complica un poquito, pero esta retroalimentación que ustedes están haciendo me sirve mucho a puertas de la acreditación que estoy haciendo ahora del curso, ¿sí? Entonces, sí, o sea, y esa ha sido mi gran pregunta en el nuevo diseño del curso, es cómo hacer para que, porque de todas formas, los modelos matemáticos, ya sea de inventarios, de transportes, de cola, teoría, bueno, hay una cantidad, primero que todo, identificar como los modelos claves, ¿sí? Sí, Y segundo, como buscar la forma en que esos modelos claves el estudiante los entienda de una manera muy sencilla. He estado buscando también mucho material, muchos libros, y entonces, pues bueno, lamentablemente no les va a tocar a ustedes, pero con ustedes tomé muchos elementos pues para, no sé si lo logre mejorar este curso. lo que pasa es que la diferencia de estas formaciones con las formaciones normales que nosotros tenemos en programas, que tenemos, por ejemplo, el tema de los IPAs, ¿no? Que ayudan un montón. En Sí, cambio, acá pues tenemos solamente la web y cuando, ajá, y entonces nos enfrentamos a una teoría y lo que tenemos en la guía pues obviamente es una práctica y no hemos visto cómo se hacen los ejercicios. Entonces sí, nos toca retroceder hasta revisar. em, ajá. Sí, claro que, por ejemplo, en las webs anteriores, en la primera y la segunda, yo sí les expliqué allí algunos ejercicios, obviamente no los problemas que aparecían en la guía, pero sí unos problemas ajá, por ejemplo, esa primera similares. web para mí fue mucho más fácil. Sí hubo quien me explicara algo, pero fue mucho más cómodo hacerlo, pero ya ahorita me está Claro. costando. Sí, no, y tratar como ese ejercicio o ese ejemplo, como llevarlo a la parte más sencilla, más comprensible. Sí, entonces, pues realmente no es algo que no se pueda aprender, pero que sí tiene su nivel de, Sí, de es un complejidad. análisis, ajá. Entonces sí, pues digamos que la llevamos todo. Ok, bueno, No María. nos ha sido fácil, pero ahí vamos. Bueno, me encanta que estén mis compañeros acá y tu aporte es muy importante y que me lo has dicho muy claramente. Y no, sí, Listo. lo estoy teniendo en cuenta. Ok, Eh, no, gracias. gracias. Leonardo Antonio, te escuchamos. Mi profe Julio, buenos días, compañeros, ¿cómo se encuentran? Muy bien, Eh, gracias. pues referente a la charla de hoy, sí, lo que estoy muy de acuerdo con la compañera María del Pilar. Los modelos matemáticos son aplicables
desde mi punto de vista, mucho para ingenieros, toda clase de ingeniería. También soy de pregrado administración administrador de empresas, tengo una especialización en gerencia de mercadeo y una especialización también en talento humano. Como puede darse cuenta, los programas que he aprendido son diversos para diferentes campos de aplicación. En lo que tiene que ver específicamente con el curso, sí, pienso también que nos faltó mucha práctica, pero mucha práctica, sobre todo nosotros que somos ya adultos y queremos hacer la maestría como tal. No pensé en un principio que llegásemos a tener este bemol, digámoslo así. Pero igual también nos hemos asesorado con algunos amigos, unos compañeros, ingenieros. Prácticamente son situaciones que se viven en la vida diaria, pero que de una u otra manera pues tenemos que salir adelante, tenemos que pasar Sí. la página y continuar, porque si nos quedamos ahí lamentándonos, pues de verdad que no vamos a seguir al otro lado. Pero sí, adolecemos un poquitico de documentación como tal, inclusive donde puedan llegar a hablar simuladores de situaciones tales como un manejo de inventarios, la producción en línea de los mismos inventarios, porque pues hablaba usted ahorita de que pensaría que, y no estoy de acuerdo, que decía que no se tenía que manejar de pronto esto de los inventarios porque los productores o los clientes o los que fabricaban ese producto estaban prácticamente manejando los inventarios de nosotros. Desde mi punto de vista, pienso que depender de las existencias de materia prima de una persona externa a la compañía es un riesgo pero altísimo, y ahí es donde deberíamos comenzar a manejar la reingeniería de la cual hablaba usted, que el enfoque cuando se dio era diferente y ahora pues ya tiene un enfoque mucho más empresarial, digámoslo así. De lo Claro. demás, pues seguimos aquí trabajando mi boca, aportando, haciendo las cosas bien para seguir saliendo adelante. Muchas Sí, gracias, Leonardo. Mioca. Muchas gracias, Leonardo. No, y lo que pasa es que, primero que todo, el curso, por su temática, no se puede obviar el tema de los modelos matemáticos, ¿sí? Pero por el nivel de formación en que ustedes están de una maestría, sí es importante y ese es el giro que le estoy dando, de que ustedes no se queden en el problema y en el ejercicio matemático del modelo, sino llevarlo eso como a un tema directivo de qué decisiones gerenciales toman ustedes a partir de un modelo, ¿sí? O sea, ese es el giro que quiero darle, de que realmente que estos modelos se conviertan en herramientas para ya unos criterios y unas decisiones más gerenciales, más estratégicas en la cúspide de la organización, que de eso básicamente se trata, y para eso ustedes están en este nivel de formación. Entonces, básicamente sería como ese el nuevo enfoque, pero me sirven mucho sus aportes. Bueno, volvamos con José para cerrar, si no tienen otra inquietud. Listo, mi doctor, muchas gracias por su retroalimentación. José. Profesor, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, te escuchamos bien. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Sí, no, con referente a mis... Ya estoy claro, con referente de pronto a dar un posible aporte con el tema de la acreditación del curso. Bueno, pues yo pienso varias cosas. Lo primero, digamos, yo llevo poco tiempo acá, prácticamente hice el lapso complementario para iniciar la maestría y este periodo como tal. Y comparándolo con otras materias, digamos, creo que esta materia, el contenido de la bibliografía de pronto parece bastante extenso, pero en resumen, para lograr comprender los temas, no creo que esté la bibliografía correcta y de una forma sintetizada, por decirlo así, para poder abordar de una manera más rápida los temas.
Estoy completamente de acuerdo contigo, José. Eso Me sí refiero a que, digamos, sí, señor, eso, solamente esa recomendación. Lo otro, O lo sea, otro, por supuesto, pues en esta metodología, pues también me he dado cuenta de que, señor. sí, tu sugerencia es de que el material bibliográfico esté más conectado con la actividad que se les propone. Sí, señor, digamos también con los temas, porque digamos, hay bastantes artículos. Entonces, por ejemplo, yo cuando inicié el curso, pues empecé a leer, ya llevaba como 3 artículos, pero quedaba prácticamente en las mismas para poder desarrollar, digamos, los trabajos de la rúbrica. Entonces, pues tocaba investigar en internet otras fuentes bibliográficas para poder desarrollar los temas. Creo, pues eso me pasó a ¿Lo mí, entiendo? no sé. Sí, no, Eh, sí lo eh, entiendo. eh, Como segundo punto, pues, digamos, por supuesto, por la metodología de la universidad que es a distancia, creo que para poder comprender todos los temas de cualquier curso es bastante lectura, y por eso pues se conecta la primera de la bibliografía. Tercero, pues, digamos, yo no soy ingeniero ni tengo especializaciones en nada de matemáticas ni nada, pero creo que lo que maneja este curso, y digamos, yo también estoy viendo gestión financiera, digamos que los conceptos matemáticos que se aplican acá para la toma de decisiones, ya sean estratégicas, tácticas o operacionales, creo que son muy, muy básicos, como yo no le veo problema a ese tema de las matemáticas acá en esta maestría. Antes lo veo como un aporte fundamental para poder tomar las mejores decisiones. Eso es, profesor, no tengo nada más. Bueno, entonces, no, les agradezco mucho sus aportes, que se hubieran abierto a hacerme los comentarios sobre el curso. Con toda sinceridad lo tomo de la mejor manera y estamos siempre para mejorar y mejorar. Entonces, que pasen un excelente fin de semana y pues cualquier cosa, ya saben, me escriben por el correo interno del curso y seguimos avanzando. Bueno, feliz día. Bueno, mi doctor, muchas gracias. Igual que descanse mucho. Igualmente. Muchas gracias, Doc. Dios le bendiga, que esté bien este fin de semana. Gracias, lo ¿Qué? mismo. Muchas Se va a gracias. dedicar a vivir sabroso este fin de semana, propietario. Vamos a vivir sabroso, eso sí está bien. Bueno, Chao, Chaito, gracias, buenos pues, días. felicidades. Chao. Chao.